Hoy vamos a tener con nosotros a Raquel Rodón, que es la fundadora y directora de Ethical Entities, una empresa que aparte de divulgación, también es una empresa dedicada a temas de compliance, es decir, es al final una profesional en activo, que es lo que tratamos aquí en Sec2Crime, profesionales en activo de distintos sectores vinculados a la criminología, la seguridad, la inteligencia, etcétera. Bueno, un placer tenerte con nosotros, Raquel, Gracias. especialista en todo el ámbito que pueda vincularse a tema de compliance y criminología económica, algo súper importante. Nosotros estamos comentando ahora que una de las salidas innovadoras, en cierto sentido, que puedan vincularse a la criminología, más importantes que consideramos son las vinculadas a delitos económicos y vinculadas a delitos ciber, porque son dos ámbitos donde el criminólogo últimamente puede tener un mayor auge y unas mayores salidas profesionales. Te dejamos a ti, si quieres, tenemos la buena o mala manía de dejar que los entrevistados se presenten a ellos mismos con una breve descripción de su vida profesional, de quién es Raquel, qué es Ethical Entities, nada, un breve detalle, porque ahora después vamos a hablar mucho más de ello. Bueno, antes de presentarme, quiero agregar que estabas comentando acerca del sorteo que tenemos para tus Sí, seguidores, que tienen que ir a seguir a Eticalentis también, ¿no? Para puesto, podernos tomar en cuenta por para este supuesto. sorteo, así que es Sí, importante. eso es. Y Nosotros bueno, daremos los requisitos después también para que todo el mundo se quede hasta el claro, final del vídeo y pueda seguir las instrucciones. Estupendo, sí. Raquel. Adelante. Te agradezco muchísimo por la invitación porque Ética Lentis lo que busca es eso, difundir conocimiento. Más que otra cosa, lo que queremos hacer es comunidad y ser una plataforma que difunda conocimiento. La mayor parte de nuestros contenidos son análisis gratuitos. Uh -huh. Cualquiera que visita nuestra web consigue que se analizan a profundidad casos, situaciones, modalidades delictivas, eh, con una óptica bastante seria y esos contenidos se entregan siempre gratuitos. Así que, pues eso es lo primero. Y me preguntaba sobre la criminología y compliance. Bueno, yo soy criminóloga, como lo sabes, de la Universidad de los Andes, en Venezuela. Me gradué como criminóloga en el año 2004 y en el año 2005 comencé a trabajar en el Banco del Tesoro en Venezuela en prevención de fraude. Uh -huh. Allí fue que empezó mi camino en el sector bancario. Sí creo que los criminólogos tienen un gran espacio por abrir, todavía es una brecha que está iniciando a abrirse y que debemos empujarlas nosotros como criminólogos en el sector privado y en el sector de la seguridad y compliance, que son además dos cosas bien diferentes, porque al principio estuve en seguridad, como decía, en fraude, y luego un año después estuve en prevención de lavado de dinero, de legitimación de capitales, en compliance, y me di cuenta que la óptica es totalmente diferente, porque en fraude se previene que el dinero escape del banco. Uh -huh. Se previene que el delincuente entre y robe el dinero de los clientes y se previene la pérdida patrimonial, sea para el banco que para los clientes. En compliance no se previene la pérdida patrimonial desde ese modo, se previene que el capital que entre sea lícito. Es decir, es diferente, es completamente diferente porque en lugar de estar poniendo el ojo sobre la pérdida, estás poniendo el ojo sobre las ganancias. Uh -huh. Que las ganancias sean lícitas, legítimas. Un criminólogo es el profesional más apropiado para esto, porque el criminólogo tiene la capacidad de ver la conducta delictiva y la conducta predelictiva, o lo que muchas veces llamamos la conducta desviada, Uh -huh. que es lo que ocurre en el ámbito empresarial. Porque la mayor parte del abanico de delitos no llegan a consumarse completamente, sino que empiezan en esa fase predelictual o esa fase de conducta desviada o comportamiento predelictual con fallas a la ética organizacional, incumplimiento a las normativas internas, a los manuales de procesos. Entonces, todo está combinado. Son ya muchos años desde que arranqué, eso fue en el 2005, estamos en el 2020 y he pasado por muchas diferentes instituciones financieras hasta llegar a ser VP Compliance en el Banco de Venezuela, por cierto, que en algún momento fue del Grupo Santander. Y yo estuve en esa fase en que fue estatizado esa institución. Uh -huh. Me llevé también muchas sorpresas porque pensaba que la legislación española era más severa de lo que en realidad es. Y ese banco se basaba totalmente en la normativa española como base porque venían de ser un banco español. Uh -huh.
y hubo que reformar muchísimas cosas. Fue satisfactorio, pero fue muy difícil. Después de eso, en el 2013, yo salí de Venezuela y estuve por un tiempo en Ecuador, luego estuve en Panamá, donde estuve como consultora. Allí tuve la oportunidad de trabajar con instituciones financieras de todo tipo, grandes, pequeñas, de diferentes sectores, bancarias y no bancarias, remesadoras, etcétera. Tenía bajo la manga una certificación que el Gafi me dio como evaluadora hace mucho tiempo también, bueno, mucho tiempo. Eso fue cuando se hizo la metodología de evaluación del 2012. Y eso me ayudó a dar una óptica, siendo consultora, una óptica de cómo se pueden mejorar los procesos para adecuarse al estándar Gafi más allá del propio estándar local. Y Panamá está también muy satanizada, en el sentido que hay muchas personas que piensan, bueno, es un paraíso fiscal, ellos hacen lo que les da la gana, pero no es así realmente. Ellos se esfuerzan, sobre todo la mayoría de las empresas serias que trabajan en el sector financiero internacional, se esfuerzan por mantener relaciones de corresponsalía sana, y para poder tener un banco corresponsal con el cual establecer una relación de negocios a corto, mediano y largo plazo con tarifas acordes, ¿no? Porque no creamos que el compliance no tiene que ver con costos. Muchas de las cosas de compliance tienen que ver con costos. Para eso requieren adecuarse a los altos estándares internacionales. Y bueno, eso más o menos es lo que he hecho. Creo que cualquiera que quiera arrancar en el sector de compliance siendo criminólogo, basta que hoy día hay muchísima capacitación. Cuando yo comencé en el 2005 no había toda esta oferta formativa que hay hoy día. Hay muchísima capacitación, hay mucha formación, máster en casi todas las universidades relacionadas a compliance. Y lo que tú decías acerca de los delitos cibernéticos, creo que ese también es el segundo step del compliance, porque el compliance se va a enfocar cada vez más en el cumplimiento a la privacy, a la protección de datos personales, más allá de las otras actividades delictivas que ya preveníamos. Este es el nuevo reto porque los datos son el nuevo petróleo, por consecuencia, los compliance tendrán que dedicar más atención a tutelar esa información de los clientes en respeto de las normativas que hay, en respeto de los estándares internacionales. Bueno, muchísimas gracias por esta pedazo de presentación. Más completo no podía ser. La verdad, no he podido, pero además no, ha estado muy guay porque además ha sido relacionando con otras cosas. Yo antes de, ahora que va entrando también más gente, antes de que la gente se salga o cualquier cosa, quería advertiros de que vamos a tener, si os quedáis hasta el final del directo, un sorteo de una matriculación para uno de los cursos de Raquel, en este caso, que esperamos que vengan muchísimos más, pero este es muy especial porque además es sobre criminología económica, compliance, todo lo que está comentando ahora mismo. Ella es especialista y ya habéis visto que tiene un recorrido muy grande. Entonces, bueno, si os mantenéis hasta el final del directo, os podemos adelantar que un requisito, como ha comentado bien ella, es que sigáis también a Ética Lentis. Los podéis seguir desde ya, aunque obviamente después pondremos también todas sus cuentas y demás, pero también habrá otros requisitos que os contaremos al final del directo para que no haya aquí trampas y podáis quedaros hasta el final. Entonces, bueno, resumiendo, muchísimas gracias, Raquel. Lo que nos has comentado yo creo que es muy importante, el tema de ciber, porque estamos hablando de nuevas tecnologías, como pueden ser el tema incluso de blockchain, todo el tema de dinero digital, toda esta economía que está cambiando en cierto modo y va a crear nuevos sujetos obligados, nuevas entidades responsables de todos estos ámbitos, y el compliance, que al final es, como has comentado tú bien, el cumplimiento y el poder garantizar que las ganancias sean lícitas, da igual qué tipo de dinero sea, pues puede ampliarse hacia muchísimos sectores. Entonces, hay mucha oportunidad aquí. De todo lo que has comentado, vamos, si quieres, a especificar un poco ahora en tema de orientación, ¿no? Como has comentado al final, sobre todo, esas recomendaciones que podamos hacer a criminólogos de qué pasos, ya saliéndonos un poco del recorrido laboral como tal, qué pasos crees que se tienen que dar hoy día en el ámbito desde la criminología al compliance, si tienes que pasar por conocimientos de derecho, si tienes que, yo qué sé, usar LinkedIn, digo ejemplos un poco así. Ejemplos prácticos, LinkedIn parece que no, pero no es tontería. Sí. ¿Qué recomendarías tú, no? ¿Cuál sería tu, si empezaras hoy
fueras criminóloga hoy y empezaras a estudiar hoy compliance, ¿cómo lo harías? ¿Cómo te Sí, desenvolverías? sí, bueno, es bueno que me lo preguntes así, porque hace 15 años era diferente a hoy. Hoy día hay mucha formación en el área y se busca que los que entren a trabajar en compliance tengan esa formación de base. Porque ser criminólogo no le da las competencias técnicas suficientes, necesita complementar. Por eso es importante, por ejemplo, que acceda a cursos o, si es posible, a un máster. Incluso la persona que llega a ser analista de compliance o el especialista de compliance, no sé, los bancos o las instituciones en general le pueden cambiar un poco la denominación al analista, ¿no? A veces es especialista. Tiene que ser una versión en miniatura del propio compliance officer o del head compliance officer. Es como un fractal, como la gota del agua forma parte tiene las mismas características moleculares del agua completa. Porque el analista y el especialista de compliance tiene que ser un fractal del oficial de cumplimiento, porque será este quien lo va a representar muchas veces en reuniones, en los análisis de los reportes de actividad sospechosa, en los comités diferentes a los que forma parte el compliance officer. Y para poder que tenga esa capacidad de análisis, tiene que tener la formación. La formación de un compliance implica también conocimiento del negocio. No puedes prevenir una actividad delictiva si no conoces cómo está ocurriendo, cuál es la dinámica, el ecosistema de ese negocio. Por ejemplo, mencionabas el blockchain. Hay que estar muy conscientes, por ejemplo, hoy día un oficial de cumplimiento debe formarse en blockchain, no solamente en el tema criptomonedas o criptovalores o criptoactivos, sino en toda la potencialidad que tiene desde el punto de vista compliance el blockchain en sí mismo, porque ya hay aplicaciones, por ejemplo, para sustituir los servicios notariales con blockchain. No sé si habrás comentado de esto en tu página, no lo sé si estás al tanto. Ajá, sí. Pero por citar un ejemplo muy banal, en Italia, donde estoy, un notario por hacer un testamento puede cobrar alrededor de unos 1.600 euros, pero accediendo a registrar ese testamento en un blockchain con un token, puedes pagarlo tal vez en unos 900 o mucho menos. Entonces hay toda una potencialidad porque es incorruptible, no se puede modificar. Una de las ventajas, efectivamente. Es una de las ventajas del blockchain. Entonces, que hay un cambio que es irreversible hacia la digitalización de todo. Eso incluye los servicios financieros. Y esa es la vía hacia la que se están dando. O sea, más allá del tema que si la delincuencia usa o no las criptomonedas para lavar dinero, más allá de eso que estadísticamente real es mínimo, es un porcentaje mínimo, está toda la potencialidad que tiene ese sistema desde el punto de vista de compliance. Por supuesto que hace falta una regulación. El momento en que se regule será el momento en que nosotros entraremos de lleno dentro de hecho, es una las plataformas. ¿no? Cuando se tiene conciencia de que esto puede ser más mayoritario y que puede ser un cambio de paradigma, al final va a haber, pues efectivamente, una mayor integración del compliance en esta nueva tecnología. Nos preguntaba, de hecho, también Mario, ya que vamos, que nos van haciendo alguna pregunta, pues si tú sabes, preguntaba si hay certificación oficial de compliance o tienes que hacer un máster u otro tipo de posgrado. Es decir, si hay algo oficial o si son todo pues, cosas propias, ¿no? De universidades, temas privados. Depende de dónde pregunta él, si es de España o de otro lugar. Porque de España. Ajá, en España ya está por regularse una asociación de oficiales de cumplimiento, un gremio profesional colegiado donde se puedan acreditar todos los compliance officers. En México, por ejemplo, hay una cosa muy similar, donde tienen que presentar un examen anual y en base a la calificación y a ser promovidos en ese examen pueden continuar ejerciendo como compliance. No todos los países han llegado a ese punto porque el tema es que el compliance officer es una profesión nueva y requiere muchas veces la parte empírica más allá del tema
propio del conocimiento. Sí, hay mucha oferta formativa que les puede servir de base para presentar un currículum ante una institución financiera y decir, oye, porque no te basta con decir soy criminólogo. Tienes que demostrar que tienes conocimiento en esto. Y una base es esa, es la formación que tengas. Pero luego tienes que tener la actitud mental de adaptarte constantemente, porque lo que aprendas en el máster no te va a servir probablemente a largo plazo. Te servirá apenas para tener una idea del boceto general de cómo funcionan las cosas, pero es bastante dinámico. Sobre todo desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la dinámica propia de los negocios, más allá de la propia dinámica normativa. El derecho tiende a ser una caja de la cual muchas veces las cosas se escapan, pero la realidad está mucho más allá del propio marco normativo. Y el compliance vela por la integridad, la ética, en eso, en ese más allá, en ese borderline que está más allá del propio marco jurídico. No se trata solo de un cumplimiento, se trata de ser conforme a las buenas prácticas de trabajo, actuar como un mejor padre de familia. Esos son los conceptos básicos que se deben manejar y, por supuesto, tener la formación en compliance, incluida administración de riesgos, porque todo está en el enfoque de riesgos, es muy importante. Bueno, geniales recomendaciones. Yo creo que ha quedado súper claro. Ha sido incluso mucho más allá, ¿no? Bueno, comenta, ya que estamos, Mario, en respuesta a lo que has comentado, que ese es el problema que hay hoy en día con todas las profesiones nuevas que se están dando en relación con la seguridad y el mundo digital. Además de la formación que tengas, siempre se pide, no ha terminado el mensaje, pero bueno, seguirá escribiendo, pues eso, siempre se pide al final una experiencia distinta, y yo incluso lo vincularía, pues como con el blockchain que estábamos mencionando, es algo tan nuevo que es imposible que sea oficial, porque realmente no hay algo tan empírico, tan concreto. Las cosas oficiales siempre están muy regladas, ¿no? Siempre están dentro de un marco muy concreto, ¿no? Entonces, hasta que eso no se estabilice, pues es muy difícil crear algo totalmente oficial, ¿no? Bueno, y ahora completa la frase, ¿no? Siempre se pide un nivel de experiencia que muchas veces no son posibles, ya sea porque se trata de ámbitos nuevos o porque sea de recién egresado. Bueno, ahí imagino que también pues, tiene parte de razón, ¿no? En el ámbito de la experiencia que se te puede requerir cuando la experiencia existente. Claro, ¿cómo adquieres esa experiencia si no la has tenido antes? Si no has sido becario, ¿no? O si no has estado en prácticas o alguna cosa de este estilo. Sí, aquí creo que lo sé que es complicado, pero allí yo les daría un consejo. Mi consejo sería tratar de botarse en el mercado laboral con la actitud positiva. Sé que suena un poquito extraño, ¿no? Sí, pero tienen que ir cargados de eso, el querer aprender, porque el compliance tiene que destacarse en eso, en su capacidad de moldearse a las nuevas situaciones. Así que está bueno tener experiencia, pero la experiencia a veces te castra, te reduce en tu propia capacidad porque te acostumbras a hacer siempre más de lo mismo, el incrementalismo conservador. Así que ningún extremo es bueno. Lo más importante es la capacidad de adaptarse a los cambios. Ahora con el tema de la blockchain, por ejemplo, y tú lo acabas de mencionar, que no hay mucha regulación, yo creo que el momento en que se regule y se normalice el blockchain va a ser el éxito hasta para los que son poseedores de los criptovalores, porque van a decir, finalmente nos están legitimando porque nos están regulando. Creo que es empezar, por ejemplo, por una cosa muy banal, por abrirse un wallet, un portafolio. Sí, comprender lo que es un monedero. Comprender cómo funciona. Yo no digo desde el punto de vista especulativo de que se van a hacer millonarios con eso, porque yo no creo en eso. De esos traders que hay, que sería otro tema de hablar. Pero ese es estereotipo, además, es lo que dices tú, ¿no? Es el estereotipo que se tiende y que piensas en blockchain y en criptoactivos y piensas en el típico Bitcoin que te vale $10.000 y yo lo invierto y dentro de un año tengo 15.000
y tal, y no es así, el blockchain va muchísimo más allá, aunque nos podríamos tirar todo el día incluso hablando de ello. Yo incluso ya lo relacionaría con el tema del curso, para que también un poco la gente pueda entender sobre el curso, para la gente que nos está viendo ahora mismo. Muchísimas gracias por estar aquí, lo primero, para los que hayan entrado recientemente. Sí. Vamos a sortear, para que no salgáis también, aparte de por lo interesantísima que está la conversación con Raquel de Eticalentis, vamos a sortear un curso en criminología económica vinculada a compliance, que se celebra, si no corrígeme, los próximos martes y miércoles, que si no me equivoco es 7 y 8, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a sortear, es decir, lo vamos a dar gratis a una persona de las que esté aquí ahora mismo y se quede con nosotros hasta el final del vídeo. Y además os invitamos desde ya a que sigáis Eticalentis, Thicalentis, para los que no lo comprendan así. Y bueno, vamos a empezar incluso ya a hablar un poco de él, para que la gente... Porque, a ver, yo no lo voy a decir desde una perspectiva marketingiana, porque va a parecer que lo estoy vendiendo yo, pero no es así. Nosotros una cosa que recomendamos de verdad, tú has comentado antes lo de, oye, hacerte un máster, etcétera, pero también has dicho que también es muy bueno hacerte cursos antes. Y estamos muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque te gastas una cantidad mucho menor de dinero. Estamos hablando en este caso, pues con el descuento que todavía no tienen activo con nosotros, por ejemplo, pues no recuerdo bien, más o menos en torno a los 60 euros, algo así con el cupón de descuento, que no es nada realmente para lo que te puede abrir una puerta de oportunidades hacia algo para saber si te gusta incluso o no. Porque hay muchas veces que lo que nos ocurre es, oye, joder, un máster de 3.000, 4.000, mucho más euros en tema de compliance. Oye, pero primero tendré que saber si me gusta, ¿no? Entonces, sí. El hecho de poder adquirir un curso, y además con una profesional como tú, que ya nos has contado, yo no lo estoy vendiendo, nos lo has contado tú, ¿no? La experiencia que tienes, poder adquirir un curso a este precio, al final te está ayudando a ti a abrirte las puertas, y si pues al final no te gusta el mundillo, pues lo que has perdido al final pues son esos 60, 100, 70 euros, lo que sea. Al final no has perdido nada, porque lo que no puedas es. aplicar profesionalmente lo puedes aplicar Eso como persona para tu propia seguridad. Totalmente. Y Entonces, bueno, vamos a entrar un poco ahí si quieres. Sí, no, cuéntanos. Sí. Quería que nos hicieras un poco una descripción general de lo que es el curso. A ver, dos cosas. Primero, el tema de los máster, tomando en cuenta eso, y la criminología. Un dato que me parece preocupante a nosotros criminólogos es que hace poco leí acá en Italia que en Europa el 80% de los criminólogos trabajan en la formación académica en las universidades. Es decir, el 80% de nosotros como profesionales está reciclando conocimiento, sin haber tenido nunca contacto con el objeto de estudio del cual está enseñando. Y ese dato realmente es grave, porque nosotros estamos para prevenir la delincuencia y para mejorar la convivencia social de los entornos donde estamos. ¿Y cómo es posible que nos alejemos cada vez más de nuestro objeto de estudio metiéndonos en el claustro universitario? Cuando vayan a escoger un máster, traten de buscar uno que tenga docentes que vengan de un ámbito profesional, sobre todo en el tema de compliance. Hay muchos que vienen de la experiencia en las instituciones financieras y procuren que no sean consultores de oficio, es decir, que no sean personas que siempre han reciclado conocimiento. Hay que haberse ensuciado las manos un poquito para saber ciertas cosas. Y sobre todo cuando se trata de temas que tienen que ver con la delincuencia. Luego está el otro tema que me decías acerca del curso, y allí también quiero aclarar algo, tampoco con ganas de hacer publicidad, porque bueno, la publicidad está hecha, y lo que más que todo quiero es dejar claras algunas cosas, sobre todo porque sé que te siguen muchos estudiantes y criminólogos recién egresados, etcétera. Así que quisiera explicar qué es la criminología económica, primero que nada. Lo más importante. Porque les digo, aplicada al compliance, sí, pero ajá, ¿qué es la criminología económica? La criminología económica es una variante de la criminología que toma la planificación estratégica situacional para interpretar y analizar las conductas delictivas. ¿En qué sentido? Vistas, tal vez lo habrás visto dentro de mi web, un video que tengo donde está el diagrama, donde está explicado que lo determinante es lo político y el eje estratégico u ordenador es lo económico. La planificación estratégica situacional evalúa la interacción entre los actores, las personas, en base a esas dos variantes.
Lo determinante es lo político, incluye, por ejemplo, las políticas públicas que son determinantes para la criminalización o para qué tanto se persigue o no se persigue un delito, o cómo se criminalizan determinadas conductas, o desde el punto de vista persecutorio, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la variante de lo político, pero también lo político tiene que ver con la interacción del polis, del ciudadano con el otro. Eso es lo determinante, pero el eje estratégico u ordenador es lo económico, es decir, las personas, y en la mayoría de los delitos ocurre, se mueven por un interés económico. No se, a excepción del crimen pasional y los homicidios donde el esposo llegó y consiguió a la mujer que le hacía los cuernos y la mató. Apartando ese tipo de delincuencia que tiene otros criminólogos que se ocupan de eso, la mayoría de los otros delitos tienen que ver con un determinante económico. El determinante económico no es el estado de necesidad de soy pobre y quiero delinquir, porque ese no explica los corruptos, no explica la criminalidad organizada, no explica la delincuencia organizada transnacional, no explica los delitos financieros económicos ni aquellos contra el orden socioeconómico y político como el terrorismo. Lo económico les motiva desde el punto del ánimo de lucro y el ánimo negocialis, en el nivel en que estas organizaciones llegan a querer incrementar consecuentemente sus ganancias. Entendidos esos dos ejes, allí se mueve la delincuencia y se mueve la predelincuencia o las actividades que posteriormente conducen a una actividad delictiva, que es donde entra el compliance, donde entra el tema de incumplimiento a los marcos regulatorios, etcétera, que son cosas que tienen que ver más con derechos de obligaciones, pero que si los miramos como criminólogos y no como abogados, entendemos que son la origen de lo que posteriormente se convierte en una actividad delictiva. Eso es más o menos lo que se explicará en el curso, así que los que se querían ahorrar el curso ya lo tienen, ese es el resumen, esa es la síntesis. Y bueno, luego algunos trucos paso a paso, cómo construir un sistema de compliance, es eso de lo que hablaremos. Pues es que es lo que he comentado precisamente, ¿no? Que al final este tipo de cursos lo que te permiten es eso, es que vas a abordar el fenómeno en general, pues al final obviamente como no es un máster como tal o con muchísimas horas o tal, pues no puedes entrar a cada punto en concreto, después tiene un abanico súper amplio evidentemente, pero lo que vas a hacer es abordar de una forma genérica y en cierto modo, como has hecho ahora, también detallada, de todo lo que viene a ser el concepto y la estructura, ¿no? Yo también, la verdad es que tengo muchas ganas porque yo, que sepa la gente también que voy a asistir, no me lo voy a perder ni de broma, todo lo que comentas, ¿no? Cómo construir ese sistema de compliance para la gente que acabe de entrar, sé que lo repito mucho, pero es para la gente que se acabe de incorporar. Estamos sorteando el curso de Criminología Económica que se va a impartir los próximos martes y miércoles, días 7 y 8, ahora ya no me equivoco, que también podéis adquirir de todas maneras con nuestro cupón de descuento por un precio que yo considero prácticamente simbólico porque está en torno a los 60 euros y es algo que si quieres conocer más sobre el compliance y la criminología económica y ver si es lo que te gusta, pues yo creo que es un precio muy apropiado y que al final te puede ayudar muchísimo, ¿no? Vamos a hacer la última pregunta, ya voy confirmando a la gente que nos quedan nada, en 5 o 10 minutitos vamos a dar los requisitos, uno de ellos va a ser seguir a las redes sociales de Eticalentis, por supuesto, así que no os marchéis, que nos queda nada y ahora vamos a hacer ya el tema del sorteo y ahora os contaré los requisitos. La última pregunta, Raquel, hemos hablado de criminología económica, hemos hablado de compliance, de esa vinculación, has dado recomendaciones, una orientación fantástica, después subiremos también este vídeo para que lo vea la gente y pueda tenerlo también a posteriori. ¿Qué destacarías, bueno, realmente respecto a la actualidad, cómo ves el panorama en el futuro para la gente que sabe criminología y que pueda entrar en el compliance? Ya sé que lo hemos comentado un poco a grandes rasgos, pero ¿cómo lo ves tú realmente? Si una persona ahora mismo te viniera y te diga, oye, yo quiero dedicarme al compliance, pero ¿me va a mejorar mis oportunidades laborales? ¿El hecho de hacer tu curso cómo me puede abrir la mente? Un poco relacionarlo en este sentido. Una breve reflexión. Creo que el criminólogo debe también aprender a mercadearse a sí mismo. Debe saber salir a ofrecer sus conocimientos, porque la gente tiene mucha confusión de qué cosa es un criminólogo. Un curso como este, por supuesto, les da una base
para mostrar, oye, la criminología tiene una variante que es la criminología económica y esa está específicamente dedicada al compliance y yo me preparé en eso. Así que es un punto a favor para quienes lo hagan allí, para cuando toquen una puerta a una institución que no tiene por qué ser del todo una institución financiera, porque compliance está en todas partes. Una de las personas que se inscribió, lo verás luego, es compliance en una empresa de calzado deportivo importante que está en el este de Europa, su sede principal. Joder. Y esa persona no tiene nada que ver con una institución financiera, ni siquiera es un sujeto obligado de reporte de actividad sospechosa, pero tiene un compliance porque tiene que ocuparse de los temas antimonopolio, de una serie de cosas que si nos ponemos a hablar aquí terminaríamos haciendo las 4 horas del curso en la conversación. Sí, es una perspectiva muy interesante. Pero el compliance es muy amplio, es muy amplio. Es como la criminología al final, que te sirve para multidisciplina, para equipos multidisciplinares. Sí. Si tienes criminología, tienes una multidisciplina, pero si encima tienes compliance, amplías ese abanico hacia un apartado incluso un poco más legal, un poco más de prevención, de pérdidas, de ganancias, ¿no? Claro, así es, pero si tienes todo ese conocimiento y no sales a ofrecerlo, no sales a venderte, ¿qué haces? Hoy día tienes que salir a mostrarte. Es verdad que está LinkedIn. Yo no soy una fiel creyente de LinkedIn. A mí no es que me haya funcionado mucho. Yo creo que lo más importante es el tocar las puertas muchas veces. Si ves una posición de trabajo en un lugar, aplicar a ese trabajo allí, más también si esa misma oferta de trabajo la publicaron en 5 portales, aplicar en esos 5 portales y luego preparar una carta de presentación y decir, oye, yo soy tal, me preparé en esto, quiero aprender mucho más, tengo una gran capacidad de adaptarme a los cambios porque eso es la clave hoy día y estoy entusiasmada con comenzar o entusiasmado con comenzar con ustedes porque será una relación positiva, fructífera para todos. O sea, algo así, tal vez las palabras cada quien las adaptará a su propio lenguaje, pero la carta de presentación es más importante que LinkedIn y tiene que ser una cosa personalizada también, ¿no? A quien está buscando un trabajo como criminólogo. El decir, soy criminólogo, como primera cosa, de repente puede aparecer hasta una barrera para quien lo lee. Sí, porque contemos con una cosa, y lo verán en el curso, las relaciones tienen fundamentalmente dos enfoques, yo y el otro. Esa es la planificación estratégica. Una cosa es como yo lo veo y otra cosa es la apreciación de esa realidad que tiene el otro. En criminología, el otro, que son casi todos, tienen una visión errada de quién somos nosotros. Entonces, si nuestra carta de presentación, la primera cosa que dice es, soy criminólogo, todo lo demás que escribas abajo ya va a estar sesgado porque van a pensar que eres una persona que está formada para trabajar en la policía. Al menos hasta que por lo menos llegue ese momento en el que efectivamente se vean las cosas pues como realmente son. Sí, yo creo que sería primero lanzar adelante las soft skills, las habilidades que tengas, luego tu experiencia o conocimiento y luego, bueno, además soy criminólogo. Porque ese es un consejo para quien esté buscando empleo como criminólogo. Mucha gente que yo conozco son criminólogos y hacen cualquier otra cosa menos el ejercicio de su profesión. Y eso no debe ser. Vamos a salir adelante. Claro que se puede ejercer la criminología. Comencemos nosotros. Comencemos a darnos publicidad y a mercadear con nosotros mismos. Pues muy bueno, me parece muy buena apreciación, un tema que solemos tratar nosotros también bastante, el ámbito del marketing vinculado a la criminología, que parece que está súper desligado y no, tienes que tener esa capacidad empática, esos recursos de empatía, como comentabas tú, de empatía para comprender cómo se siente el otro, cómo te sientes tú y cómo puedo hacer que el otro quiera que yo trabaje para él, ¿no? Que es algo totalmente distinto que lo que yo creo que esa persona necesita. Entonces, bueno, eso me parece súper interesante y si encima vais a tratar esto también en el curso, me parece doblemente interesante y estaré súper atento yo personalmente. Última reflexión que quieras hacer tú, Raquel, antes de que repita una última vez los requisitos y finalizamos, si te parece. Bueno, mi última reflexión para los criminólogos es no desanimarse.
aunque le cierren la puerta 100 veces con su currículum de criminólogo, que deben continuar a insistir y llegará el momento en que esa puerta se abrirá, porque creo que somos muy necesarios en esta sociedad cada vez más delictual y más enferma criminalmente. Así que somos el profesional adecuado para esto. No dudemos de nosotros mismos y démonos la oportunidad de seguir adelante. Pues bueno, geniales consejos, como nos están diciendo a través de los comentarios, tienen toda la razón porque, vamos, a mí me han encantado todas las cosas que has dicho, todas las recomendaciones. Bueno, Raquel, de verdad que ha sido, ya me dirijo a ti por fin directamente, Sí. ha sido un verdadero placer contar contigo, la verdad es que ha sido súper ameno, súper rápido y súper detallado al mismo tiempo. Entonces, bueno, De nada. agradecerte de verdad a ti y a toda la gente que nos está viendo y esperamos contar contigo muy pronto también en Sí, otros claro que proyectos. sí, claro que sí. Luego conversaremos de otros temas porque siempre habrán temas interesantes para conversar. Eso es, eso es. Por supuesto, muchísimas gracias Raquel, os esperamos todas vuestras participaciones, siguiéndonos a las cuentas y compartiendo nuestros posts. Y nada, esperamos que os haya gustado muchísimo, ya vemos que sí y os lo agradecemos. Gracias Raquel y a todos nos vemos muy pronto. Gracias, chao, Muy buena chao. tarde. Chao, Adiós buenas Raquel. tardes a ustedes también, chao.